Nuestro mundo está cambiando muy rápidamente y quiero hablar esta noche de las cosas que nunca cambian. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12 y el verso 26. Hebreos capítulo 12 y empezaremos en el verso 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios sacudió la tierra. La próxima vez sacudirá tanto el cielo como la tierra. Y creo que ya podemos sentir los temblores en el mundo en el que vivimos. Estamos empezando a temblar como nunca antes habíamos sido sacudidos. Y en el año 2000 ha sido durante mucho tiempo un momento místico en el tiempo. Un año en el que habríamos solucionado el racismo, la pobreza, las enfermedades, el crimen, la guerra. Todas estas cosas se habían resuelto para el año 2000, según nos dijeron al principio del siglo XX. Y este siglo ha sido llamado el siglo cristiano. De hecho, salió en una revista que todavía se publica hoy. La leí. Se llamaba El Cristiano en la Tierra. Pero este ha sido todo menos el siglo cristiano. Con las 2 guerras mundiales y todos los levantamientos que ocurren en todo el mundo. Resolvemos un problema, pero parece que surge otro una y otra vez en otra parte. Y las enfermedades que pensamos que los antibióticos habían curado, ya no las curan. Tuberculosis, luego está esta terrible enfermedad del VIH-Sida. Nadie sabe la respuesta todavía. A veces escuchamos sobre un nuevo medicamento o algo nuevo que se ha hecho, pero luego nos dicen que aún no se ha aprobado. Y durante el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo estaba demasiado ocupado para escuchar la palabra de Dios. Y la gente en Estados Unidos hoy no escucha la palabra de Dios. Al menos no lo están haciendo. Decimos que el 50% del pueblo, el 70% del pueblo, algunas encuestas van a la iglesia. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? ¿Qué está pasando con el otro 40%? ¿Qué están haciendo? Las personas que fingen que no pasa nada finalmente han tenido que cambiar de opinión. En Jeremías el profeta dijo: esperamos la paz, pero nada bueno ha llegado. Por un tiempo de curación, pero solo hubo terror. Ha pasado la cosecha, ha terminado el verano y no nos hemos salvado. Este es un periodo de cambio político. Mire los cambios que se están produciendo en el mundo político actual. Y entonces es un momento de cambio social. 128 ciudades en el mundo tienen una población de 1 millón o más. En 5 años serán 300 ciudades. Luego mire las familias fragmentadas. La mitad de todos los matrimonios en los Estados Unidos terminan en divorcio. La estructura de la sociedad estadounidense está cambiando. Hoy en día más estadounidenses que nunca viven solos. Entre 20 y 30 millones de adultos viven solos. En el estado de Florida hay 123 nacionalidades en el sistema escolar. Y los cambios religiosos, un observador dice que esta búsqueda espiritual masiva en Estados Unidos es el avance más significativo en nuestro país hoy. Muchos de ustedes aquí esta noche, aquí están porque están buscando algo que no tienes. El dinero no te abastece, el sexo no te abastece, la bebida no te abastece, estás buscando algo más y no estás seguro de qué es, y nunca encontrarás esa satisfacción total hasta que encuentres a Dios, hasta que Cristo viva en tu corazón,
Muchos de ustedes están buscando el perdón de sus pecados. Sabes que has pecado contra Dios, lo sé. La Biblia dice que hemos pecado y quebrantado las leyes de Dios. Los 10 mandamientos son las leyes morales de Dios. Y si violamos uno de ellos, la Biblia dice que los hemos violado todos. Y Billy Graham los ha roto todos. Y Billy Graham es un pecador. Y Billy Graham merece el juicio y merece el infierno. Albert Lewis dijo hace muchos años: el hombre no puede vivir sin significado. La Biblia dice que Jesús dijo: y habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones como confusión, el mar y las olas rugiendo, desfalleciendo el corazón de los hombres por miedo, y para velar por las cosas que han de venir sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ese pasaje, esa palabra que dice angustia de las naciones, significa presionados por todos lados. La perplejidad significa que no hay salida. Llegará un momento en el que nos presionarán por todos lados, a ustedes como individuos, a la familia, el Estado, la nación, presionan desde todos lados y no habrá salida. Pero hay una salida, pero solo hay uno, y es Cristo. El presidente Kennedy dijo hace un cuarto de siglo: ningún hombre que acceda a este cargo podría dejar de sorprenderse al enterarse de las duras enormidades de las pruebas por las que deberán pasar los próximos años. Cada día, afirmo, la crisis se multiplica. Cada día su solución es más difícil. Cada día nos acercamos más a la hora del máximo peligro. Y el tiempo es nuestro enemigo. ¿Qué diría hoy? Si él estuviera vivo, ¿cuáles serían sus palabras? El mundo está cambiando muy rápidamente. Y dicen que en los próximos 5 años cambiará más que en los últimos 30 años juntos. La tecnología nos está cambiando. Nuestro mundo está cambiando rápidamente. Pero hay algunas cosas que nunca cambian. Algunas cosas que siempre permanecerán por mucho que cambie el mundo. Primero, la naturaleza de Dios no cambia. Yo soy el Señor, no cambio, dice en Malaquías 3:6. Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar, dice la Escritura en Santiago 1:17. Dice: no hay mudanza ni sombra de cambio para con Dios. Y eso significa que Él no cambia, ni siquiera una pestaña. Dios es el mismo hace 1.000.000 de años como lo es hoy, y será el mismo dentro de 1.000.000 de años. Él no cambia en lo más mínimo. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Dios es inmutable en su santidad. Él es absolutamente puro, y es tan puro que no puede considerar el pecado. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir, dice la Escritura. Dios es inmutable en su juicio. Sí, Él va a juzgar al mundo. Tú y yo vamos a presentarnos ante el gran juicio de Dios. Si no conoces a Cristo, y serás juzgado no solo por las cosas que haces, sino también por las cosas que piensas. Tus intenciones, tus pensamientos, todos los secretos estarán ahí. Piensa en cómo Él puede registrarlo todo. Todos tus pensamientos, todas las cosas que has intentado esconder debajo de la alfombra, lo tiene todo grabado y lo tiene en una pantalla grande. Tendrá pantallas gigantes como las que ven aquí arriba y de este lado. Y todo estará ahí, no faltará nada. Y Él juzgará en consecuencia, porque Él es inmutable en su juicio. El Señor juzgará los confines de la tierra, dice la Escritura.
pero Dios es inmutable en el amor. Me alegro mucho que sea verdad, porque si hay algo que espero cuando termine esta cruzada, es que entiendas que Dios te ama. Dios te ama. Y Dios te ama, y Dios te ama, y Él te ama. Y esa palabra amor no es la palabra que usamos. No es el amor eros. No es el amor sensual ni sexual. No es amor fileo. No es amor de amistad. Es un amor que se encuentra solo con respecto a la deidad. Dios mismo es una palabra nueva. Es una nueva dimensión del amor. Él os ama con tal amor que no os podéis imaginar. Él te ama tanto que cuando te vio pecador y debajo de la condenación del pecado y en camino al juicio y al infierno, entregó a su Hijo en la cruz por ti. Él derramó su sangre por ti. Y por eso Dios puede decirnos a cada uno de nosotros: te perdono, tus pecados están enterrados en las profundidades del mar. Luego, la segunda cosa es que la naturaleza de Dios no cambia, pero tampoco la palabra de Dios cambia. La palabra que está en este libro: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Piénsalo, lo que hay en este libro, lo llevamos o lo tenemos en nuestros hogares y dejamos que se acumule el polvo, y tenemos todo tipo de papeles pequeños, cosas que queremos recordar, pero nunca lo leemos. Y sin embargo, Dios expresa en este libro todas las sugerencias y reglas y regulaciones para una vida feliz y exitosa. Y en tercer lugar, la ley moral no ha cambiado. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué es otro Dios? Cualquier cosa en la que piensas más que en Dios. Quizás es el televisor en tu casa. Él es tu Dios. Quizás ese es el libro que estás leyendo, o esa chica con la que estás saliendo, o quizás ese chico con el que te ves, o quizás es tu negocio, o quizás es algo más que se ha convertido en tu Dios. Requiere más tiempo, amor y energía que abandonar al Dios verdadero. Requiere más tiempo, amor y energía que adorar al Dios verdadero. No tendrás otros dioses delante de mí. Y luego otra es: honra a tu padre y a tu madre. Y hoy tenemos una falta de autoridad, una rebelión contra la autoridad por parte de los jóvenes. Y lo leemos todos los días en nuestros periódicos. Supongamos que los padres tuvieran la autoridad que tenían hace unas generaciones. Tendríamos un mundo diferente. Pero lamentablemente, como alguien dijo, en el hogar todo funciona mediante un interruptor, excepto los niños. Y hoy los padres tienen miedo a sus hijos, tienen miedo de que los hijos los demanden, porque hoy puedes demandar a tus padres. No voy a entrar en eso, pero quiero que sepas que hay alguien mezclado en alguna parte y está destruyendo la moral de los hijos. Ted Koppel tenía razón cuando dijo: cuando Moisés bajó del monte Sinaí y tenía esas 10 cosas, no eran solo resoluciones, eran 10 mandamientos. Eran mandamientos y debemos guardarlos, pero no podemos guardarlos. No puedes guardar ninguno de los 10 mandamientos, excepto con la ayuda del Espíritu de Dios. Y Él te dará el poder sobrenatural para guardar esos mandamientos. Él puede ayudarte a volver la vista hacia el otro lado cuando miras a esa hermosa mujer para codiciarla. Él puede ayudarte a retirar la mano si vas a robar algo. Él puede ayudarte si vas a decir una mentira. Él te lo traerá a la mente y tú te alejarás de ello y dirás la verdad. Y luego, en quinto lugar, el camino de la salvación no ha cambiado. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Piénsalo. Él dijo: yo soy la verdad. Soy la encarnación de toda la verdad. Ahora bien, o era un mentiroso, o era un maníaco y necesitaba ir al psiquiatra, o era quien decía ser. Un día ese fue el problema al cual yo me tuve que enfrentar. ¿Quién fue Jesucristo? Él era quien dice ser, el Hijo del Dios viviente, el camino, la verdad y la vida, que nadie puede llegar al cielo, nadie puede salvarse, nadie puede conocer a Dios excepto a través de Él. ¿O no? Luché con eso y finalmente dije: Señor, creo. Y solo esa pequeña decisión en mi corazón de decir que creo que tú eres el Cristo, quien dices ser, y te acepto como mi Señor, mi Maestro, mi Salvador, y me arrepiento de mis pecados y vengo a la cruz. Y estoy esperando con ansias ese día de la resurrección. En la última generación ese será el único camino de salvación. Es el único camino de salvación hoy. Es a través de Cristo. Será la única salvación dentro de 100 años. Pero ya sabes, puedes ir a la iglesia, puedes decir que eres cristiano, pero aún así no conocer realmente a Cristo. Hay miles de personas que son miembros de la iglesia, han sido bautizados o has sido confirmado, pero en el fondo de tu corazón no estás seguro de que Cristo te haya perdonado. No estás seguro que si murieras esta noche irías al cielo o no. Primero debes arrepentirte. ¿Y qué significa arrepentimiento? Significa cambiar de opinión, cambiar de forma de vivir. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, dice la Escritura. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice la Escritura en Hechos. Él ordena que te arrepientas. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿Alguna vez has cambiado realmente tu forma de vivir? Y luego lo segundo que debes hacer es creer. Ahora bien, esto no es solo creer con la cabeza. De Él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo aquel que en Él cree recibirá perdón de pecados. ¿Estás seguro de que tus pecados son perdonados? Yo era miembro de la iglesia. Me habían bautizado, iba a la iglesia todos los domingos, porque mis padres me obligaban, y sin embargo en el fondo sabía que algo andaba mal. No tenía la paz, la felicidad y el gozo del que habla la Biblia. No tenía la seguridad absoluta de estar bien con Dios. Lo quería, pero no sabía exactamente qué hacer. Entonces llegó un momento en que me arrodillé y me arrepentí de mis pecados. Dije: oh Dios, soy un pecador, lamento mis pecados, me arrepiento de mi pecado, me vuelvo a Cristo y creo. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esto significa creer, significa que pones todo tu peso en Cristo. Estás poniendo todo sobre Él y luego debes confesar a Cristo abiertamente. Por eso pido a miles de personas que se presenten en nuestras reuniones en todos los continentes y en todo el mundo. Recuerdo que realizamos una cruzada hace unos años en el gran estadio olímpico de Moscú y estaba lleno hasta el tope, y se parecía un poco a esto, y pedía a la gente que se acercara para recibir a Cristo, y entre un tercio y la mitad de la audiencia comenzó a venir. Les dije que volvieran a sus asientos. Pensé que me habían entendido mal y luego lo volví a explicar cuidadosamente y vinieron aún más. Ahora había miles afuera mirando en una pantalla grande y llegaron a esa pantalla. Debemos confesar a Cristo abiertamente. Jesucristo murió en la cruz abiertamente por ti y por mí. A la intemperie. La gente pudo verlo desnudo, sangrando, agonizando. Él dijo:
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Lo has confesado abiertamente? El doctor Harrington contó una historia en uno de sus sermones sobre el vuelo 427 de US Air, que se estrelló cerca de Pittsburgh. Estaban tratando de encontrar algunas de las cosas que salieron de ese avión para ver si podían encontrar qué causó que el avión se estrellara. Y tuvieron que emprender la espantosa tarea de rescatar e identificar cualquier parte de los cuerpos que pudieran encontrar. Un rescatista, al revisar la masacre, descubrió un par de manos que estaban agarradas. La una de una mujer y el otro era de hombre. Se estrecharon en el último y duradero vínculo humano, y eso es todo lo que quedó de ellos. No sabemos si eran marido, mujer o amantes, o qué hacían juntos en ese viaje, o tal vez simplemente extraños, elegidos por el destino para sentarse uno al lado del otro. Nunca lo sabremos, pero eso no importa. La lección que se desprende de esto es que quienes quiera que fueran, adquirieron fuerza y coraje y amor y apoyo gracias al toque humano. Tomados de la mano, salieron a la eternidad. Vas a salir a la eternidad. Y Jesús tiene su mano extendida para tomar la tuya. Él quiere llevarte al cielo, a la presencia misma del Dios verdadero. La pregunta para nosotros esta noche es: ¿quién toma tu mano? ¿Estás tratando de entrar por tu propia cuenta? ¿O vas a tomar la mano de Jesús, que está extendida hacia ti esta noche? Les pido que hagan ese compromiso esta noche. Dile sí a Cristo. Te pido esta noche que recibas a Cristo de una manera nueva en tu vida y decir: Señor, desde este momento quiero que seas mi Señor, mi Salvador y Maestro, y quiero ponerme en ti, y quiero ponerte a ti en primer lugar. Les voy a pedir que se levanten de sus asientos y vengan ahora mismo. Tienen los brazos extendidos diciendo: el que quiera que venga. Tú vienes. He visto aquí en Atlanta, Georgia, a estos cientos de personas que vienen a comprometerse con Cristo. Cualquiera que sea el compromiso que estén asumiendo, Dios lo sabe, porque lee sus corazones y sus mentes. Y están diciendo sí a Cristo, lo mejor que saben. Y esa misma decisión la puedes tomar donde quiera que estés. Puede que estés en una habitación de hotel, puede que estés en casa, puede que estés en alguna ciudad extranjera o en algún lugar, pero puedes decirle sí a Cristo y Él te recibirá, te perdonará, te cambiará e irá contigo desde este momento en adelante para ayudarte a enfrentar los problemas que estás enfrentando en tu vida. Que Dios te ayude a hacer eso hoy. Y ahora quiero que abra su Biblia en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. El capítulo 10 y el verso 13 de la primera carta a los Corintios. No nos ha venido ninguna tentación que no provenga del género humano, pero fiel es Dios que dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. En 1981 se estrenó una película en Hollywood llamada Carrozas de Fuego. La historia trataba sobre Eddie Little, un hombre que tuvo la capacidad de decir no, que se autodisciplinó y que en aquellos fuegos de 1913 le dijo no hasta el príncipe de Gales. Porque aquel príncipe le pidió que corriera en la carrera, porque todo el mundo sabía que era el hombre más rápido en los 100 metros planos. Pero él dijo que no, porque era un día domingo, día del Señor, y eso iba en contra de sus convicciones religiosas. Y el mundo se asombró, pero él no estaba dispuesto a quebrantar sus principios religiosos. Y todos saben la historia.
de cómo este hombre luego se enlistó en la marina y fue a pelear en la Segunda Guerra Mundial, y allí fue capturado por los japoneses y murió en un campo de concentración. Pero fue la alegría de todos, porque este hombre era un hombre lleno de Dios, que tenía su voluntad a plomo con el Señor para decir no a lo que el mundo ofrecía. No estaba dispuesto a vender sus principios. Yo quiero hablarles acerca de algunos jóvenes en la Biblia que tuvieron la capacidad, el autocontrol y el criterio para decir que no, aún bajo amenaza de muerte. Y del primer joven que quiero hablarles esta noche es de Moisés. Muchos pensamos en Moisés como un hombre de barba blanca, de cabellera anciana, pero fue en su juventud donde tomó decisiones que luego lo llevaron a la grandeza, cuando rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y estuvo dispuesto a sufrir con el pueblo de Dios antes que deleitarse de los placeres temporales del pecado. Y este no en su juventud lo llevó a la grandeza. Pero vemos todo lo que está pasando en América. La gente está yendo tras la vanidad. La gente está yendo tras el desorden. Viven en el placer. Su Dios se ha vuelto el sexo, el placer, los deseos desordenados, y no tienen la capacidad de decir no. Pero ese no en tu vida temprano te llevará a la grandeza. Pero si al contrario, hoy dices que sí a todo lo que el mundo te ofrece, lo que el diablo te ofrece y lo que tu propia carne quiere que hagas, eso te llevará a la destrucción. Morirás en pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es gozo y vida eterna para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Y luego vemos la historia de José, otro joven que estuvo dispuesto a decir que no, aún bajo pena de muerte. Todos conocen la historia, cómo a través de una serie de circunstancias fue vendido como esclavo por sus hermanos a Egipto, y llegó a la casa de Potifar, y allí la gracia de Dios estaba sobre él, porque este hombre caminaba con Dios, porque él no estaba dispuesto a vender sus principios. Él seguía a Dios aún bajo toda circunstancia. ¿Saben? El problema de América es que vivimos envueltos en los placeres. Es que hay veces los problemas de la paz son más grandes que los problemas de la guerra, porque en ese momento hay relajación y la gente no tiene problemas de vivir conforme a sus deseos y caprichos. Pero José estaba con Dios, él vivía con Dios, Dios estaba con él. Y la esposa de Potifar se enamoró de José. Él era un joven apuesto, un hombre de un buen semblante. La gracia de Dios estaba sobre él, y Dios hacía florecer todo lo que José tocaba. Y esto produjo en la mujer de Potifar que se enamorara de él y lo fue seduciendo. José era un hombre como tú, como yo, sentía igual que tú y yo, pero él dijo no a sus deseos. Y esta mujer, al ser rechazada, entonces gritó y acusó a José de que era un violador, y José fue llevado a la cárcel. Pero en la cárcel Dios estaba con él, porque él era un hombre que vivía conforme a la voluntad de Dios. No se parece mucho a los jóvenes de hoy en día, que quieren vivir solamente gritando paz y amor, pero no quieren vivir disciplinados. Y estamos viviendo en una época de lapso. Estamos viviendo una época donde los jóvenes han perdido la identidad, donde los jóvenes no saben qué camino tomar. Pero no José. José estaba dispuesto a vivir para Dios, aún en las peores circunstancias. Y a través de una serie de circunstancias que precedieron a estos eventos, José fue elegido gobernador de Egipto, porque un día estuvo dispuesto a decir no. Y aquellos que se disciplinan, que viven para Dios, que buscan la voluntad de Dios, Dios los recompensará y los llevará a nuevos niveles de gloria que ellos nunca esperaban. Luego quiero que vean la historia de Daniel. Daniel fue un joven que vivió en el tiempo de Nabucodonosor. Jerusalén fue tomada y llevada cautiva, y todos los príncipes y los jóvenes de buen parecer y buen aspecto fueron llevados al palacio de Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia,
para que sirvieran como eunucos. Y allí iba Daniel, con 3 compañeros más. Pero Daniel dijo que no. Dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Daniel, que le ofrecieron los mejores manjares, las mejores comidas, los mejores vinos. Daniel estaba a 500 millas de Jerusalén. Estaba lejos de casa, lejos de sus padres. ¿Quién se enteraría? Podía haberse hecho muy popular viviendo en el exceso. Pero Daniel dijo no, porque antes de querer agradar al mundo, él quería agradar a Dios. Y dijo no, y se autodisciplinó, y dijo que no a la comida que el rey le estaba ofreciendo, porque aunque era una buena comida, era ofrecida a los dioses. Hoy hay muchos dioses en América. Tenemos el Dios del materialismo, tenemos el Dios del placer, el Dios del sexo, lo encuentras en todo lado. Daniel dijo no, y por eso dice la Biblia que Dios derramó sobre él un espíritu superior. En el momento en que fueron presentados estos eunucos que el rey había llevado al palacio para enseñarlos en sus lenguas, para que administraran negocios, no se hallaron mejores hombres que Daniel, Misael, Ananías y Azarías, porque ellos estaban dispuestos a decir no. Y aun cuando el rey Nabucodonosor años más tarde levantó una estatua para que fuera adorada, aquellos 3 jóvenes dijeron no, aún bajo pena de muerte. El rey dijo, está bien, no quieren servir a mis dioses, serán echados al lago de fuego, serán echados a un horno de fuego. Y ellos dijeron, sepas, oh rey, nuestro Dios puede salvarnos, pero si Él no nos salva, dispuestos estamos a morir por el Señor. Y fueron echados al pozo de fuego, a ese horno de fuego ardiendo. De hecho, ese horno fue calentado 7 veces más. Y allí los arrojaron. Pero de repente dice que el rey vio que había 4 hombres caminando en ese horno de fuego. Eran 3 los que habían sido echados: Ananías, Misael y Azarías. Pero había un cuarto. Y el rey Nabucodonosor, y veo que el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, porque el Señor estaba con ellos. Jesús vendrá en el momento de mayor tentación para librarte. Él no te ha provisto de una tentación que no puedas soportar. Él estará contigo en el momento que tengas que decir no, si quieres hacer la voluntad de Dios. Y estos jóvenes salieron victoriosos porque dijeron que no. En el momento que a Daniel le prohibieron orar, porque habían dictado un decreto, los enemigos de Daniel lo envidiaban y querían que Daniel fallara o se le hallara algún vicio para poder acusarlo. Pero Daniel no tenía ningún vicio, era un hombre autodisciplinado, un hombre que ejercía el dominio propio. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado la capacidad de disciplinarte. Y Daniel estaba allí, en medio de Babilonia, lejos de casa. Nadie lo veía, pero él sabía que Dios estaba sobre él. Él sabía que Dios le estaba mirando. La Biblia dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del pecado. Y el temor del Señor es entender que Dios está presente en cualquier situación que vivas. Los ojos del Señor estarán sobre ti. Y ahí estaba Daniel. Cuando se dictó ese decreto que no podían orar a otro hombre o a otro Dios que no fuera Darío, Daniel lo supo. Él entró a su cuarto, abrió las ventanas que daban a Jerusalén y oró 3 veces por día. Al hacer esto se exponía a ser echado al foso de los leones. Pero Daniel no iba a cambiar porque un decreto en contra de su Rey de Reyes y Señor de Señores se dictara. La única forma en que tú y yo tenemos la oportunidad de no someternos a la ley humana es cuando esas leyes se interponen entre tú y Dios, entre la ley de tu Dios y la ley del mundo. Es la única forma en que podemos desobedecer las leyes humanas. Así como aquellas parteras que un día dijeron no al decreto del rey de echar los primogénitos al río para que los tragaran los cocodrilos. Ellas temieron a Jehová y no obedecieron las leyes del hombre. Si se levanta una ley en esta tierra que va en contra de lo que Dios estableció, es allí cuando tenemos que obedecer.
a Dios antes que a los hombres, dijeron los apóstoles. Y allí estaba Daniel, orando al Señor, cuando fue atrapado por esos sátrapas, cuando fue atrapado por esos magistrados, por esos policías, y lo llevaron ante el rey, y lo acusaron de haber orado a otro Dios que no era él. Y Daniel dijo: yo no he hecho nada malo, he estado haciendo lo que mi Dios me pedía hacer. Y hay una promesa para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, que seremos librados en el tiempo de angustia. En el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Y hemos de probar a Dios librándonos en medio de la angustia. Cuando tienes el poder y la capacidad de decir no, aunque de eso dependa tu vida. Hemos escuchado noticias de cómo muchos cristianos están siendo asesinados en Nigeria, en Siria. De hecho, la semana pasada fueron asesinados 200 cristianos que dijeron: no vamos a rechazar a Jesús. Cuando ponían un arma en sus cabezas y les decían: solo tienes que negar a Cristo, solo tienes que confesar a otro Dios para que esto te lleve a vivir. Ellos dijeron: no, moriremos por el Señor. Y hoy vemos cómo la gente se está yendo tras los dioses falsos en América y en aquellas partes en el mundo donde ser cristiano es casi popular. Pero eso cambiará, la persecución vendrá. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Pero cuando estaba allí en el foso de los leones, el Señor envió un ángel para cerrar la boca de los leones. A la mañana siguiente, cuando el rey Darío vino ante el foso para preguntar: ¿qué pasó contigo, Daniel? Daniel dijo: el Señor Dios a quien yo sirvo, Él me ha librado y Él te librará. Si estás dispuesto a decir que no por el Señor, pero aunque no te librara, si dices que no, tenemos asegurada la vida eterna. ¿Cuántos cristianos perseguidos están creciendo en su fe? La iglesia perseguida está creciendo en su fe. Mientras tanto, en América, el mundo se está yendo tras las filosofías, tras las ideologías. El mundo se está yendo tras el comunismo, pensando que esas banderas rojas nos van a librar. Pero no te librarán en el tiempo de la prueba. Solo hay alguien que puede librarte, y ese es Dios. Nadie más te podrá librar en el tiempo de la angustia. Habrá un momento, como dijo Pedro: ¿a quién iremos? Habrá un momento en tu vida que el médico dirá: no puedo hacer nada. Habrá un momento en tu vida que los bancos dirán: no puedo prestarte. Habrá un momento en tu vida donde tu familia dirá: no quiero nada contigo. Habrá un momento en tu vida donde tus propios deseos y anhelos no te servirán, donde tus propios dones y talentos no podrán ayudarte. Es en ese momento donde aparece el Señor. Pero tienes la capacidad de decir no hoy al pecado, de decirle sí a Cristo, de recibir a Cristo en tu corazón, de vivir para Él, de negarte al mundo, de dejar tus pecados. Y finalmente quiero hablarles de Jesús. Jesús fue tentado por Satanás. En el capítulo 4 de Mateo leemos cómo Satanás vino a tentarle. Luego de que Jesús hubiera pasado 40 días de ayuno buscando la presencia de Dios, entonces vino el tentador a tentarle. Y en ese tiempo de tentación, solo Jesús utilizó un arma. Y es el única arma que tenemos cuando somos tentados. Y es la palabra de Dios. En el libro o en la carta de Hebreos, el capítulo 4 y el verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es por eso tan importante que tú memorices la palabra. Debes leer la palabra para cuando venga la tentación puedas enfrentar a Satanás y él huya de ti. Sométase pues a Dios, soporten al diablo y él huirá de vosotros. Y lo primero que utilizó Satanás para tentar a Jesús
fue los instintos naturales. Él apeló a los instintos naturales de Jesús. Jesús era tan humano como tú y yo. Él sentía hambre, él sentía sueño, él se cansaba, él tenía mal aliento. Él era tan hombre como tú y yo, y tan Dios como el Señor que está en el trono, el que vive y reina para siempre. Pero después de 40 días, él tenía hambre. Así que Satanás vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. El instinto y el deseo de Jesús era humano. Seguramente al escuchar la palabra pan, sus deseos afloraron, sus instintos naturales tomaron vida y fuerza. Y aunque ese deseo era natural, sin embargo la manera de satisfacerlo no lo era, no era legal. Estaba bien sentir hambre, era un deseo natural. Está bien que tú sientas hambre, está bien que tú tengas ganas de tener sexo, pero la manera en que tú satisfaces esos deseos es lo que está bien o mal. El sexo fue dado dentro del matrimonio, pero cuando haces algo por fuera del matrimonio, cuando tienes y haces tu deseo realidad por fuera del matrimonio, eso está mal. Eso se llama fornicación. El sexo fue un regalo de Dios dentro del matrimonio. Y la familia que Dios creó es hecha solamente de un hombre biológico y una mujer biológica. Lo demás es abominación delante de los ojos de Dios. Y allí estaba Jesús, mirando esas piedras. Tenía el poder de convertirlas en pan. Pero no era lo que el Señor lo mandó a hacer. No era lo que su Padre le había encomendado a hacer. Oh, sí, la gente tiene hambre en el mundo. Podía solucionar el hambre del mundo, pero ese no era el propósito de Jesús en la tierra. Él vino a morir por ti en esa cruz. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y si Él hubiera cedido a esa tentación, tú y yo no tendríamos salvación. La gente debe entender que somos peregrinos en esta tierra. La gente debe entender que vamos de paso, camino hacia el cielo. Y ese camino se llama Jesús. No hay más caminos. El único camino es Jesús. Él es la puerta de la salvación. No hay otro camino. La religión no te puede salvar. La filosofía no te puede salvar. Solo Jesús tiene vida eterna para ti. Y Él la ofrece en esta hora. Y es gratis. La segunda tentación que el diablo le tendió a Jesús fue llevarlo sobre el pináculo del templo. Y le citó las escrituras en el Salmo 91:12. Le dijo: tírate del templo y échate del templo, tírate abajo, porque vendrán los ángeles del Señor a tomarte en sus manos, y entonces todo el pueblo creerá. Y había una leyenda por aquel tiempo, y aquellos judíos creían que el Mesías iba a descender de la cúpula del templo que había levantado Herodes. Y Jesús dijo: oh sí, será un gran espectáculo. Lo será, dijo Satanás. Pero ese no era el medio por el cual deberían creer y conocer a Jesús. ¿Sabes? Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Solo hay un camino para acercarnos a Dios, y es tu fe. Todo el mundo hubiera creído bajo ese gran espectáculo, los ángeles del Señor viniendo a tomar a Jesús para que no tropezara en piedra. Pero Dios estableció un camino para acercarnos a Él, y es tu fe. ¿Tienes tu fe puesta en Jesús? ¿Tienes tu fe puesta en Dios? Él dijo: tened fe en Dios. Tu fe debe estar puesta en Dios, no en lo positivo, no en las filosofías huecas, no en el sistema americano ni en la economía. Tu fe debe estar puesta en Jesús. Y luego la tercera tentación. Satanás lo llevó sobre un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, la gran Babilonia, las grandes pirámides de Egipto. Le mostró la ciudad de Nueva York.
le mostró a China, a Francia, el imperio grecorromano. Podía ser el rey de todo. Y claro, del Señor en la tierra y su plenitud. Un día Él reinará sobre toda esta creación. Pero ese no era el medio. Satanás le dijo: arrodíllate solo una vez delante de mí, y todo esto te daré porque a mí me ha sido entregado. ¿Saben? Eva y Adán perdieron el paraíso y fue entregado a Satanás. Le pertenecía. Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el Dios de este siglo. Le estoy ofreciendo su reino. Pero Jesús dijo: no. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Saben? Muchos le están sirviendo de balde al diablo, tan solo por nada. Jesús nos dijo que Él no tenía poder de dárselo, pero al final todo vendrá a traer muerte y destrucción. Hoy tienes que tomar una decisión. Si dices no al pecado, no al mundo, no a los placeres que te está pidiendo tu cuerpo, si dices no a lo que te ofrece este tiempo, pero le dices sí al Señor, ¿has tomado tu decisión? Alguien dirá: ¿qué debo hacer? Tienes que hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Verán, todos somos pecadores. Todos hemos quebrantado las leyes morales de Dios. Tú has mentido, yo he mentido. Entonces eres un mentiroso, y los mentirosos no tendrán parte en el reino de Dios. Tú has mirado a una mujer con codicia, entonces eres adúltero de corazón, y te tendrás que enfrentar un día a un Dios que es santo, a un Dios que te juzgará por los 10 mandamientos. El día que te enfrentes ante ese Dios, serás culpable o inocente. Indudablemente seremos culpables, a menos que aceptes a Cristo, a menos que aceptes el sacrificio en la cruz por ti, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es justicia eterna. Todos hemos nacido en pecado, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Vas en dirección opuesta. Dejas tu vida de pecado y te vuelves a Dios. En segundo lugar, debes poner tu fe solo en Jesús. Cuando me subí a esta plataforma, no pregunté de qué material estaba hecho. No pregunté si la habían probado antes. Simplemente me subí a esta plataforma. Eso se llama fe. Tienes tu confianza puesta en Él. Entregas tu vida a Él, como aquel niño que confía que su padre lo va a llevar en la tormenta. Tu fe puesta en Jesús, solamente en Él. No en tu justicia, no en tus sacrificios, no en tu buena voluntad, no porque hagas lo correcto. Verás, la Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. No hay ninguna justicia humana que pueda satisfacer la justicia de Dios. Solamente puedes ir a la presencia de Dios a través de Cristo. Verás, Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo a través de Cristo, solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida, y está en Cristo. Y en tercer lugar, debes hacer tu fe pública. Verás, todas las personas a las que Jesús llamó en el Nuevo Testamento, excepto Nicodemo, vinieron a Él en público. Jesús dijo: si no estás dispuesto a confesarme delante de los hombres, tampoco yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debes pararte ante esta plataforma y decir: yo acepto a Cristo, yo recibo a Cristo en mi vida. Debes confesarlo públicamente, dar testimonio. No te puedes avergonzar de Cristo, porque Él no se avergonzó de ti. Él colgó en una cruz frente a la chusma delirante, sufrió los esputos del pueblo,